Bien, como ven, bueno, vamos a hacer también grabación de esta sesión, de esta clase. Y sucede que, a ver, ¿qué más tenemos? Desde España, Mercedes. A ver, le bajamos un poquito, se oye mucho la música de fondo, que ya no es de fondo, a ver. Gracias por cualquier cosita, por ahí avísenos en el chat, ¿va? Bien, sí, vaya. Bueno, el tema de hoy, sí, el ensayo. Como ustedes saben, aquí estamos viendo lo que es la Gita bajo la tutela, la visión de Sri Aurobindo, en este hermoso librito, la Biblia de él, sobre la Gita, que son los ensayos de la Gita. Ya llevamos, este es nuestro sexta análisis de ensayo. Este ensayo, se llama precisamente El hombre y la batalla de la vida, que es lo que nos inspiró, bueno, un poco el nombre de toda la serie de clases que tenemos aquí, eh, y la llamamos la batalla de la vida. Decidí llamarlo solo la batalla de la vida porque a veces ya ahorita decir el hombre no se toma, o podría ser la humanidad, ¿no? Pero es mejor la batalla de la vida, al fin y cuenta, todos la libramos y todos la estamos viviendo. Precisamente porque, por eso es que estamos vivos, porque estamos en esta, por así decirlo, en esta batalla, ¿no? Eh, y en esta visión de la Gita, siempre nos recuerda eso, que nosotros vamos a estar en una constante lucha. A pesar de que logremos grandes avances espirituales o que se logre la realización, en este mundo, en este plano, siempre va a haber, como se veía en sesiones anteriores, destrucción para que pueda haber nueva creación. Y siempre va a haber esa luz que nos hace, que nos rescata, ¿no? De ciertos momentos o de ciertas situaciones críticas en nuestra vida. Y es por eso que seguimos adelante. En esta, saludos desde Chiapas, México, Ciudad de México, Betty. Y desde Lima nos acompaña Virginia. Sí, bueno, y como les decía, el tema de hoy es precisamente la batalla de la vida. Y a mí me gustaría tomar este título o este particular tema como para englobar ya un poco más lo que hemos visto y sobre todo hacer énfasis en recordar un buen repaso de lo que fue eh, nuestro nuestro primer ensayo, del cual pues ahorita no tenemos ninguna grabación, ¿verdad? Y también para que se pueda, oye, me puedes aquí compartiendo. Ujú. Aquí les comparto pantalla. ¿Pueden verla? A ver, ¿dónde veo el chat por acá? Sí, se puede ver. Ah, muchas gracias. Mm, bien, vamos poniendo a presentar. Puse por aquí un ladito el chat, creo que en lugar de mi foto. Buenas tardes desde la... Ah, ok, vamos al corriente ahí. Bien, entonces, la batalla de la vida. Vamos a iniciar. Primero les digo, vamos a ver un breve repaso, ensayo por ensayo, para beneficio también de ustedes y de todos los que pues, por primera vez nos están acompañando, porque se ha integrado bastante gente nueva, tanto al chat de WhatsApp como al grupito que tenemos de la Vedanta. Y desde Meta 5 también nos acompaña bastante gente nueva.
Entonces es importante este tipo de repasitos y más que nada si queremos que quede esto para consulta, si alguien quiere ver desde aquí o los anteriores completos, ¿no? Esto solamente lo vamos a dedicar en esta sesión, esperando que se integren a las demás, todos los que nos acompañan y por supuesto que inviten a más personas interesadas que ustedes vean que tienen esta inclinación a la búsqueda de una respuesta de todo lo que, de todas nuestras dudas. Se recomienda mucho la guita y pues este curso te puede ir guiando en cómo ir entendiendo cada aspecto de su, ya sea de su enseñanza, sus métodos de enseñanza, también todos sus diálogos y palabras que utilizan, que la mayoría son en sánscrito y pues algunas como vamos a ver hoy no tienen como tal una traducción. En el primer ensayo se habló sobre nuestra necesidad y demanda de la Gita. Eh, Esto abarca un poquito no nomás lo que nos decía Aurobindo, no solo es la Gita lo que nos demanda nuestra vida, nuestra necesidad interior, puede ser cualquier otro tipo de escritura, más bien nos invita a hacerle caso a esa luz que en el fondo siempre nos guía y que es nuestro soporte interior, tanto interior como exterior, porque ciertamente este mundo material, como se ve aquí en la Gita, en la visión de Advaita y la visión védica, no es absolutamente nada diferente de Dios, ni nada diferente de su realidad, ¿va? Entonces él comienza diciéndonos esto. Antes que nada, indudablemente existe una verdad única y eterna que estamos buscando, de la cual derivan las demás verdades, gracias a cuya luz toda otra verdad encuentra su correcto lugar y su explicación y relación dentro del esquema del conocimiento, ¿sí? En el sentido que nos hablan siempre todo lo que es la Vedanta y sobre todo la Gita respecto al conocimiento, se refiere directamente al conocimiento de Dios, ¿va? Entonces, conocimiento es la realidad final, o sea, Dios mismo. Sí, entonces dentro de todo este conocimiento que se puede percibir gracias a Dios, sí, existen diferentes verdades que tienen su propio lugar, su propia realidad, por así decirlo. ¿Sí? Entonces cada una, por ejemplo, cada religión tiene su aspecto y su guía directa hacia Dios. No se puede negar a ninguna, pues, por así decirlo. Esto es lo que más o menos nos quiere decir en este enunciado. Y dice, precisamente por esa razón no se la puede encerrar en una sola fórmula tajante. No es factible encontrarla completa o con todas sus implicaciones en una sola filosofía, escritura del todo y para siempre, por un solo maestro, pensador, profeta o avatar, ¿sí? Entonces se me hace muy bonito esto porque desde el inicio nos dice, bueno, vamos a estudiar la Gita, vamos a estudiar a Krishna, vamos a ver toda esta filosofía hindú de Vishnu, ¿no? Que es nuestro avatar en este caso, y todo lo que enrolla la tradición de la India, ¿no? Y nos dice que precisamente no se va a encerrar solo en esto, pues de antemano, ni tampoco en cualquier otra escritura que conozcamos, llámese por ejemplo la Biblia o cualquier otro, por ejemplo el Tao, no sé, ¿va? Ahora, eh, del mismo ensayo, sí voy a mencionar varias cosas para que quede como me hace una muy buenísima introducción y quiero que la escuchen, ¿no? Dice, el mundo tiene en abundancia escrituras sagradas y profanas, con revelaciones y medias revelaciones, con religiones, filosofías, con sectas, escuelas y sistemas, a los que muchas mentes, con un entendimiento medio maduro o sin conocimiento alguno, se han apegado con tal exclusividad y pasión y voluntad, creyendo que este libro solamente es la palabra eterna de Dios y que todos los demás son, ya sea impostores
o al menos imperfectamente inspirados en lo que ellos creen que es la única verdad, ¿sí? Se refiere a ellos, a nosotros o a cualquier persona que crea que precisamente mi religión es la única. Y como actualmente ya somos un poco más calmaditos, no como antes que se peleaban por cualquier cosa por religiones, eh, ya aceptamos un poquito más esto, ¿no? Que hay otras creencias que pueden ser, que lleven a la verdad, pero nosotros creemos que siguen siendo, como dicen, perfectamente inspirados o medias, ¿no? No tienen ese conocimiento que tiene mi religión, mi filosofía, mi creencia, ¿no? Y es una tendencia de la humanidad en general actualmente, ¿vale? Dice, también los descubrimientos de la ciencia física han sido elevados a credo, y en su lugar la religión y espiritualidad han sido desplazados como ignorancia y como superstición, y la filosofía como si fueran vanas lucubraciones inútiles, ¿sí? Es lo que se dice ahorita, que mucha gente está más inclinada a creer en lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, dicen, sí, puedes creer en Dios, pero tal vez sea solamente algo psicológico que te haga sentirte mejor y por eso está bien que creas en él, pero pues no, en realidad no ha de existir, ¿no? Algunos piensan eso. Otros creen que pues, solamente haciendo ciertos rituales pueden lograr la plena conexión, ¿no? Este, y esto es lo que nosotros también nos enfrentamos, que por ejemplo dice que la filosofía ya no se toma como prácticamente se veía antes, ¿no? Que era una base de pensamiento, ¿no? Ahora solamente dicen, sí, los filósofos son loquitos que ahí están nada más palabreando, ¿no? Dice, sin embargo, bueno, también explica un poco, bueno, antes de todo esto, nos explica un poco que la Gita rompe el conflicto de las normales escuelas de yoga, que por así decirlo están bastante enfocadas cada una en su ritual o en su forma de desempeñarse. Por ejemplo, los que son de Sankhya Yoga, el yoga del conocimiento, muy difícil mezclan con el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, ¿no? Entonces él dice, sí, aquí vamos a hacer renuncia, que es Sankhya, que es Sannyasa, vamos a tener también devoción, y cualquier tipo de yoga, cualquier tipo de práctica entra dentro de lo que es la Gita, ¿va? Dice, estamos llegando al día en donde empieza a apuntarse hacia una nueva época de desarrollo que nos llevará a una síntesis nueva y más grande. Dice, no se nos pide que seamos vedantas ortodoxos, ni que pertenezcamos obligatoriamente a alguna de las escuelas filosóficas, ni que nos atrincheremos dentro de las enseñanzas de la Gita. Esto sería limitarnos al intentar crear una vida espiritual fuera de uno mismo, fuera del conocimiento y dependiente de la naturaleza de la humanidad del pasado, en lugar de construir nuestro propio ser y nuestra propia potencialidad, ¿sí? Aquí siento que es un poco también llama la atención a no quedarse con esa tendencia de seguir el mismo pensamiento, la misma cultura, sino ir adaptándose a estos nuevos cambios que ha habido, ¿no? Nosotros, de hecho, nuestras generaciones han visto más cambios culturales que, por ejemplo, hubo generaciones que no vieron ningún tipo de cambio en toda su vida, simplemente siguieron teniendo las mismas tradiciones, ¿no? Y de hecho a ver, Saltillo, Coahuila, nos saluda Clau. Buen día desde México, Olin. Muchas gracias por el saludo. Sí, qué bueno que se comunican. Cualquier duda también lo pueden hacer por aquí, por el chat, ¿va? No pasa nada, aquí estoy al pendiente. Ah,
Sí, no, aquí se refiere a que sí vamos a ver cosas de Vedanta, cosas filosóficas, ¿no? Cosas espirituales, pero no se nos pide que pertenezcamos obligatoriamente a algún tipo de religión, a algún tipo de filosofía, en específico, tener algún conocimiento anterior para integrarnos en este tipo de enseñanza, ¿no? Además de que tenemos que estar listos y preparados para esta nueva tendencia que hay de conocimiento. Por ejemplo, el participar en esto en línea, el no cerrarse a las herramientas modernas, es muy importante, ¿no? Para el crecimiento de toda la humanidad y la expansión de este tipo de mensajes, ¿no? Dice, no pertenecemos a amaneceres pasados, sino a atardeceres futuros. Aquí es cuando él ya empieza a Estado de México, Namaste, nueva vida para todos desde el Estado de México, muchas gracias. Dice, no pertenecemos a amaneceres pasados, sino a atardeceres futuros. O sea, no vamos a estar estancados, esta sociedad avanza y nosotros seguimos avanzando con ella, ¿va? Porque eso es la batalla de la vida, o sea, simplemente es seguir venciendo, seguir avanzando, seguir creciendo, siempre, eternamente. De ahí viene también todo lo que se ve como la teoría de la evolución, ¿no? Desde la conciencia a- hasta la evolución animal, ¿no? Este, todo esto, por ejemplo, los avatars, también de la India se tiene la, la creencia, bueno, no sé si sea la certeza de que el avatar ha tenido incluso vida en el agua, en la tierra, distintos animales, ¿sí? Ya les enviaremos, te puede hacer algo acerca de eso porque es muy interesante también. Entonces se ve como la vida va evolucionando desde el agua, después se vuelve terrestre, puede ser cualquier tipo de evolución, ¿sí? Este, tiene su base en eso, en esta batalla continua e infinita. ¿Va? Dice, eh, esto es como terminando el ensayo uno, ¿sí? Como dando un poquito de energía y motivación. Dice, fluye delante nuestro una gigantesca cantidad de material nuevo. No solamente tenemos que asimilar la influencia de las grandes religiones de la India y del mundo, sino que debemos tomar plena nota de las revelaciones potentes, aunque limitadas, del conocimiento moderno y de la búsqueda del hombre contemporáneo. Y más allá de todo esto, de este pasado remoto y sin fecha que parece haber estado muerto, pero que está retornando a nosotros con una refulgencia de muchos secretos luminosos y perdidos hace mucho tiempo en la conciencia de la humanidad, pero que ahora se está comenzando a romper y a dejar pasar su luz, ¿sí? Es por eso que ahora todo el mundo tenemos contacto a estas cosas, realmente. Hay personas que lo ven de pasada, ¿no? Le sale Sadhguru por ahí, ok, bonito, ¿no? Pero por todos lados está saliendo mucho conocimiento, ¿no? Mucha gente ha descubierto bastante información y la quiere transmitir. De hecho, nosotros estamos dentro de todo esto, ¿no? Todo apunta a una nueva y muy vasta síntesis, una hegemonía de nuestros logros, tanto intelectuales como espirituales. ¿Sí? Dice, ahora bien, nuestro objetivo al estudiar la Gita va a ser no solamente un escrutinio académico de sus pensamientos, ni ubicar su filosofía en la especulación metafísica. Nos acercamos por una ayuda y luz y nuestro objetivo es distinguir su mensaje esencial y vivo, es decir, con el cual la humanidad puede lograr la perfección y su bienestar espiritual más elevado. ¿Sí? Sí, porque también podríamos tomar a la Gita como
un instructivo de guerra, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Pues tenemos que matar, ¿no? Tenemos que ser violentos, no, para nada. Sino lo que vamos a buscar aquí es esa ayuda y esa luz, ¿va? Pero no solo para nosotros, sino para poder ser parte de ese crecimiento universal, ¿no? Y esto fue pues más o menos, me parece que sí, el ensayo uno, nuestra necesidad y demanda de la guita. Y el siguiente ensayo fue acerca del Maestro Divino, donde se nos presenta lo que es nuestro maestro en esta gita, ¿no? Que viene siendo Krishna. Y él es un avatar, una encarnación humana de Dios. Y en este ensayo se explica, bueno, muy detalladamente, más aquí lo tengo resumido, cómo es que es posible esto, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios sea hombre, ¿no? Y dice que más que nada porque Él tiene todas las posibilidades, ¿no? Dice, la enseñanza del Gita debe ser considerada no meramente a la luz de una filosofía espiritual general o de una doctrina ética, sino por su practicidad en el momento de una crisis, cuando la ética y la espiritualidad se aplican a la vida, ¿va? Se habla que estamos pues prácticamente a la mitad al inicio de una gran guerra, ¿no? Entre dos familias. Sí, de esto trata la Gita más que nada, de este guerrero, que es el principal, ¿no? El heredero. Y que le pide a su auriga, a su cochero, que lleva el carruaje, que lo lleve a la mitad del campo de batalla, ¿no? Y sucede esto, ¿no? Que el que está ahí es Dios, ¿no? Entonces como con esa luz lo hace ver esta realidad, ¿no? Esta penosa realidad de que va a haber una guerra donde van a morir bastante gente y él va a tener que intervenir en eso, ¿no? Y llevarse por encima a maestros y amigos y familiares, ¿sí? Y es muy bonito porque aquí se explica que el maestro divino está dentro de uno, ¿va? Y también el discípulo, ¿no? Y también esto que se llama el Kurukshetra o el campo de batalla. O sea, esto es la mente, el escenario es la mente y ese es nuestro campo de batalla, ¿no? Y dentro tenemos a nuestro maestro y nosotros, por así decirlo, ¿no? Que al final todo viene siendo uno. Porque aquí lo explica así, ¿va? Dice, para explicar un poquito cómo es que Dios puede descender, dice, toda existencia es una manifestación de Dios, porque Él es la única existencia, y nada más puede ser o existir a no ser que sea una figuración real o un producto de la imaginación de esa realidad. Por lo tanto, cada ser consciente es parte o de alguna manera un descendiente del infinito y desciende en esa aparente finitud del nombre y de la forma, pero en una manifestación velada. Dice, hay una graduación entre el ser supremo de lo divino y la conciencia oculta parcialmente o totalmente por la ignorancia del ser en lo finito. O sea que nosotros, al estar aquí y ser una manifestación de Dios, porque Él es la única existencia, tenemos esa manifestación, pero velada, ¿sí? Velada por deseos, por lo que es nuestro pasado, ¿no? Nuestras reacciones ya internas en nuestro antakarana, lo que se llama, ¿sí? Y sin embargo, al presentarse nuestro avatar o Dios como hombre o como humano, ¿sí? Él no tiene este velo, ¿sí? No se oculta del infinito, sino que él simplemente sigue siendo el infinito, ¿va? Mm. Después, viendo el tercer ensayo, el discípulo humano,
No, aquí es donde nos presenta lo que es Arjuna, ¿no? Arjuna que es un guerrero, ¿no? Pero representa al hombre de esta época, ¿va? El hombre se le llama pragmático o que está acostumbrado a vivir en este juego del mundo, ¿no? Que es precisamente la batalla de la vida. Dice, Arjuna es el hombre representativo de esa gran lucha en el mundo y de ese movimiento divinamente guiado de hombres y naciones. En el Gita, él es la típica alma humana de acción que se encuentra cerca, que se encuentra cara a cara a través de esta escena delante de su crisis más violenta y más elevada con los problemas de la vida humana y su aparente incompatibilidad que el estado espiritual o el ideal ético de perfección le presentan. Arjuna es el luchador en el carruaje, con Krishna divino como su auriga. ¿Sí? Es la escena de Arjuna con sus flechas, ¿no? En su carruaje dispuesto a luchar y Krishna dirigiendo el carruaje, ¿no? Así es como nos lo presentan y esto pues tiene una simbología también más profunda dentro de la tradición porque se dice siempre que el que lleva las riendas, ¿no? Es la mente, ¿no? Y hay 5 caballos y cada uno son los sentidos. Entonces, si por detrás, la mente, ¿no? Es la que lleva, si por detrás de él, el que va detrás de la auriga, que en este caso es la mente, ¿qué salió esto? Ah, perdón, me fue un poquito. ¿Qué está saliendo aquí? Mira, puso como unas rayas. Alguien subrayó, no, está bien. ¿Tienen alguna duda por ahí? Parece que están subrayando. Sí, bueno, en esta escena de la traición, es un poco diferente porque ahí la mente es la que lleva las riendas. Se supone que una mente descontrolada sus caballos se van por donde quieran, ¿no? Y el alma va perdida. Pero en este caso, el que lleva las riendas es precisamente Dios. Entonces como que nos cambia un poco más esta perspectiva, ¿no? De ese... Ah, muchas gracias. De esta enseñanza. Dice, es típico del hombre pragmático que sea a través de sus sensaciones que él despierta al significado de la acción. Su naturaleza pragmática está acostumbrada a actuar a partir de la voluntad, la preferencia y el deseo de la mente. Así es como estamos nosotros. Bueno, la mayoría yo creo, ¿sí? Somos pragmáticos, ¿sí? Dependemos de nuestras sensaciones para generar una reacción, un cambio real dentro nuestros, ¿sí? Casi siempre son, por así decirlo, con crisis muy fuertes en las que nos pegan en los sentimientos, entonces ya decimos, Dios, ayúdame, ¿no? Sí, para los nuevos, no se preocupen, se les va a mandar un material de apoyo. Este, y nos dice Zuleitz Oñate Díaz, que es nueva. Todos somos nuevos siempre, no se preocupen. Por más que uno pueda aportar cosas, en esto mismo uno se va estrenando nuevamente cada vez. Dice Xiaomi, qué grupo tan maravilloso, unirnos para crecer y para entender que somos más espíritu que carne. Ahora, muy bien. Y al mismo tiempo carne. Sí, eso es lo bonito de la Gita, nos enseña que todo es Dios, entonces si todo es Dios, todo es todo, ¿no? Ahora, el cuarto ensayo se refiere al corazón de la enseñanza. Sí, en este nos presenta un poquito más lo que es la doctrina de la Gita, ¿no? Cómo hay que seguirla, ¿sí? Dice, es la naturaleza misma de la razón humana la de atrapar
alguna conclusión parcial, alguna idea, algún principio, y de convertirlo en la partida y convertirse en partidaria de ese principio y convertirlo en la llave de toda la verdad. Y lo terrible del caso es que la mente tiene esa infinita facultad de desdoblarse sobre sí misma, de modo que está constantemente evitando ser detectada por sus propias operaciones, ¿sí? O sea, nuestra mente está... A ver, vamos a borrar esto. Ahí está. Listo. Dice, la mente tiene esa infinita facultad de desdoblarse sobre sí misma, de modo que esté constantemente evitando detectar sus propias operaciones. ¿Sí? Esto significa que es como estar en la Matrix, ¿no? ¿Cómo vas a entender la Matrix estando en la Matrix? En este caso la mente, sí, estando en la mente, siempre la mente va a encontrar la forma de cómo engañarnos, ¿no? De estar ahí con alguna idea, con algún pensamiento que uno cree que ya es la última realidad o que llegó a algo, y no, en realidad es solamente un estado de la naturaleza que ya vamos a ver, que viene siendo sattva, o que uno viene de algo terrible, ¿no? Interior y se ha superado y solamente son un pequeño juego de fuerzas, ¿sí? En donde uno entró a un terreno bajo, después sale al medio, después sube, pero es un continuo, mientras no haya una trascendencia, es un continuo juego, ¿va? Y entonces, por eso tiene esa capacidad, ¿no? La mente, porque es precisamente que es de lo que está hecho el mundo, ¿no? Entonces, por así decirlo, el mundo físico también es parte de la mente, ¿no? Aunque ya tomó una forma, ¿no? Pero de ahí, en sí, todo surge de la mente. ¿Va? Por eso es que nosotros primero imaginamos algo y después lo hacemos. No ocurre como tal al revés. Y es la forma natural de que pasen las cosas. ¿Va? Primero aparecen en la mente y después aparece la posibilidad de su manifestación física. Entonces, eh, siempre va a estar desdoblándose sobre sí misma, siempre va a haber algo que la misma mente haga para que uno siga pensando, por así decirlo, ¿no? Dice, la mente moderna de ahora es la mente del tipo europeo, no solamente al haber abandonado el idealismo filosófico de la gran cultura grecorromana, sino también de la devoción cristiana de la Edad Media. Lo ha reemplazado por un idealismo práctico y social, una devoción patriótica y filantrópica. Se ha sacado de encima a Dios o lo ha mantenido para usarlo solamente los domingos y ha elegido al hombre como su deidad y a la sociedad como su ídolo visible. Esto lo escribió a Aurobindo pues hace más de 50 años, ¿no? Y es como si hablara ahorita de las redes sociales, ¿no? Como el ídolo ahorita, eh, la deidad nuestra es la humanidad. Somos, alabamos más a los propios humanos y sus logros o sus aparentes logros que lo que realmente se busca en esta vida, que es retornar a Dios, ¿sale? La sociedad como su ídolo visible, a donde yo quiero, uno quiere pues más bien destacar, ¿no? Sí, si alguien me va a ver que soy el mejor, va a ser la gente, ¿no? Más o menos es lo que entiendo de esta parte. Perdón, estoy checando un poquito el chat, para si tienen alguna duda o algo. Y me estoró un poquito aquí, bueno. Y esto me llama la atención cuando dice que lo ha mantenido para usarlo solamente los domingos, ¿sale? Es cuando uno, bueno, se acuerda de Dios cuando le toca ir a misa o cuando le toca, por ejemplo, meditar, ¿no? Y todo el día además, pues, nada más echarle a la chamba. Y sabes que, Vane, también yo ya estoy atravesando por la perimenopausia.
A No, ver, no ¿nos sé, permites pero yo poquito? creo que Vamos a todas subir. estas cosas que me pasan, así que no pueda dormir, que me esté subiendo de peso, ¿no? Ajá, ¿se escuchó? Está relacionada con eso. No, Por ejemplo, a mí no, no escuchamos, no escuché bien. A ver, ¿alguien hablaba por ahí? ¿Dolores era? Parece que no, ok. Mm, dice, la guita no enseña a que subordine uno el plano superior al inferior, ni pide que ni pide el que se despierta a la conciencia moral, el que se despierte a la conciencia moral se mate en el altar del deber como un sacrificio y sea víctima de la ley del estado social. Siempre llama a lo más alto y no a lo más bajo. ¿Sí? La guita un poquito, que sienta un poquito la crítica lo que es la tortura del católico, ¿no? Que siempre está, "Yo, ¿por qué no?" Como si algo malo estuviera todo el tiempo, ¿no? Tenemos tres chats, a ver. Mm, se abrió el micro. Ok, sí, no hay problema. Tal vez a alguien se le abrió el micrófono. ¿Se ve bien todo? Ahorita la pantalla está transmitiendo, estamos viendo la diapositiva, ¿verdad? Mm, Te sale un cuadrito como gris al lado del ensayo. Ahí, Sí, exacto. está cubriéndolo. este viene siendo el chat. ¿Lo cierro? Va. Bien, gracias. Dice, la igualdad de voluntad y el rechazo de los frutos son solo medios para entrar con la mente y el corazón y el entendimiento en una conciencia divina y vivir allí. ¿Sí? O- Porque la Gita habla mucho sobre la renuncia del fruto de los actos, ¿no? Y que uno debe de vivir en yoga, uno debe de vivir en la renuncia, pero no en la renuncia de no hacer nada, sino en una renuncia interior, ¿va? Por eso es que todo esto va a limpiar la mente y el corazón, como para hacerlo apto, ¿no? Para que se pueda vivir en la divinidad, ¿vale? Ahora, el siguiente ensayo, el quinto ensayo fue Kurukshetra. Kurukshetra es el nombre del terreno o la planicie donde se llevó la batalla, que pues de hecho existe en la India y pues es un lugar sagrado, ¿no? Que pueden ir ahí, peregrinar y parte de los lugares importantes, ¿no? Que hay en la India. Pero Aurobindo y en sí la Gita siempre nos menciona que Kurukshetra es esto, es el mundo, ¿no? Es el mundo y Kurukshetra es la mente, ¿no? Eh, es como el escenario donde ocurre todo, ¿no? No somos nosotros, sino es el escenario. No es nuestra la lucha, sino es la que ocurre en ese lugar. Por eso se le suena bonito llamarle Kurukshetra, ¿no? Dice, toda vez que nosotros utilizamos la fuerza del alma, hacemos surgir una gigantesca fuerza de karma, y este movimiento es interior, y sobre él no tenemos ningún control. La quietud esencial y la pasividad interior del hombre espiritual, bajo la violencia y la agresión, despierta las tremendas fuerzas de la reacción del mundo, ¿sí? Eh, se tocó mucho el tema de esto en una sesión, la anterior, sí, la de anterior, claro, sobre lo que es la fuerza del alma, ¿no? Eh, y cómo es muy, muy manipulable ante la sociedad esto, ¿no? Cómo puede gobiernos y masas, mover masas, ¿no? Haciéndolas seguir una creencia, ¿no?
que por debajo los está manipulando para un beneficio solamente de gente más poderosa, ¿no? Eso se puede ver en muchas cosas. Por ejemplo, se hablaba del feminismo, ¿no? Cómo ha movido mucha gente a una nueva forma de pensamiento, ¿no? Que, por así decirlo, en su karma que ha traído, pues ha traído mucha separación, ¿no? También, y un rompimiento de lo que es el esquema familiar. Mas, sin embargo, esto no viene directamente del feminismo, sino que ya se había visto que es el cambio de era lo que ha marcado todo este descontrol, ¿no? Desde que en el episodio 2 de la Gita, Arjuna le menciona cómo el hecho de que las familias se enfrenten y se destruyan corrompe toda la casta, toda la familia, todos los linajes y va a haber una completa destrucción de los valores, ¿no? Pero precisamente de eso se trataba esa guerra, ¿no? De este cambio de época. Ay, perdón. Dice, ver la existencia cara a cara es mirar a Dios cara a cara, porque los dos no pueden ser separados. Ni la responsabilidad de las leyes de la existencia del mundo pueden separarse de Él, que las creó, ni de aquello que lo constituyen. Sin embargo, aquí también nos encanta mitigar y equivocarnos, ¿sí? Porque podemos ver a Dios como es, así como dice cara a cara, ¿sí? Sin separarlo de todas lo que es realmente, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, el yin y el yang, está perfectamente representado ahí lo que es Dios, ¿no? Como una totalidad, sin pedazos de uno o de otro, sino como todo. Entonces dice, elegimos un Dios del amor y de la misericordia, un Dios del bien, un Dios justo, un Dios correcto y virtuoso, según nuestras propias concepciones morales de justicia, virtud y corrección y todo lo demás, ¿sí? Nosotros decidimos cómo es ese Dios, ¿no? Cómo debería ser lo que pensamos. Decimos que no, si no decimos que no es Él, o eso no es suyo, sino está hecho por algún poder diabólico que Él tuvo por alguna razón para sacar a la luz esta voluntad maldita o alguna contraparte, ¿sí? Es el famoso Lucifer, ¿no? Que es un ángel que desciende y entonces ya no es Dios. Que es una forma respetable de verlo y la verdad así ocurre, por así decirlo, en el mundo. Mas, sin embargo, aquí la Gita nos invita a que veamos como una totalidad a Dios, no como alguien bueno, ¿sí? Tampoco como alguien malo, tampoco, ¿sí? Sino como a mirarlo cara a cara, ¿sí? ¿Cómo lo ves cara a cara? Siempre está ahí, ¿no? Ensayo 6, este ya es el de hoy, ¿sí? Ya terminamos por un poquito el resumen. No sé si alguien tenga alguna duda que aparezca por ahí. A ver, vamos a abrir el chat de nuevo. Parece que no, hay uno nuevo. Déjenme revisar aquí. Sí, en la Gita, precisamente. Tú tienes derecho a la acción, pero nunca a sus frutos. Si la acción se tiene que realizar. Es como en este caso de Arjuna, se le menciona, Krishna le menciona de hecho que indudablemente él va a pelear, o sea, no le queda. Es como si a lo mejor ahorita se pone a llorar y dice que no quiere, pero cuando ya empieza el combate y todos empiecen, su naturaleza de nuevo lo va a impulsar y va a actuar, ¿sí? También se menciona eso, que es imposible incluso mantener el cuerpo si no hay actividad. Pero ese tipo de actividades en el cuerpo son un poco más puras porque uno no se involucra tanto. Al menos conscientemente, porque sabemos que muchas enfermedades ya son cosas de problemas interiores que uno tiene, ¿no? Y se van pasando a lo físico. La Gita, ¿qué es la Gita? Muy bien.
Si no saben qué es la Gita, es la mejor pregunta que han hecho, porque la Gita es un libro, ¿vale? Que viene siendo, a ver si ve. Este es el librito que traigo hoy, ¿sí? Que viene siendo el extracto de una parte de una gran obra histórica, ¿no? De la India, que es el Mahabharata, ¿sí? El Mahabharata es una historia enorme donde viene desde el inicio de todo este conflicto, de cómo fueron cada una de las familias creciendo y luego, hubo esta pequeña como confrontación, ¿no? Que ya se vio en un episodio, creo, en uno de los que sí están grabados. Se describe como una de las familias, al sentir envidia de lo hermoso que era y perfecta que era la otra familia, quiere derrocarle el reino y lo pierden casualmente por un juego de dados. Si esa información se las vamos a pasar, entonces la Gita es este pedazo en el que ya están a punto de enfrentarse a la batalla, ¿va? Cuando ya, de hecho la Gita inicia describiendo cómo es que uno de los reyes le pide que es ciego, le pide a Dhritarashtra que le cuente todo, a Sanjaya que le cuente cómo está todo, ¿no? Qué hicieron los hijos de Kuru y cómo están formados. Y en el primero se describe a cada familia y de hecho se describe hasta qué tipo de armas y como caracolas y todos esos sonidos, tambores que usaron antes de la batalla. Y justo empieza con eso, con el sonido de guerra, ¿no? Que se hace antes. Antes del combate, todos suenan sus instrumentos musicales de guerra. Y describe cada uno, está muy bonito el inicio. Prácticamente ahí no tiene tanta enseñanza, sino como poniéndote en contexto, ¿no? De lo que de dónde están. Y tiene esta particular forma de exponerlo la Gita porque es precisamente en ese momento que a el guerrero, Arjuna, cae en crisis. Como se mencionó, la Gita es como una Biblia, ¿sí? Es como una parte de la Biblia. Es como si leyeras Juan, ¿no? No una parte de Juan. Como si leyeras ya el momento del Via Crucis, ¿no? Porque sí, la Mahabharata es grandísima y la Gita pues son 18 capítulos nada más. Es demasiado. Pero aquí se dice que en este canto, porque en sí es un canto, si se lee en sánscrito es un poema, ¿no? Entonces se puede cantar y tiene todas sus métricas y todo perfecto para. De hecho hay música, ¿sí? Se les ha compartido. Y pues en sí la traducción es el canto del Señor. Sí, por eso muchas veces decimos el Gita, porque el Gita es el canto, ¿no? El Bhagavad Gita es el Bhagavan, es Dios, ¿no? El canto del Señor. Sí, aquí se habla de la muerte y la resurrección como el samsara o el ciclo de nacimientos y muertes. No tanto como resurrección, sino más bien como renacimiento, ¿no? Como reencarnación también. Ese tema es muy, muy aceptado en la Gita. De hecho, Krishna lo dice en algunas ocasiones, que tú y yo estuvimos antes de que todos estos seres existieran y nunca dejaremos de existir. Y se refiere precisamente a la reencarnación y a la eternidad del alma, ¿no? Y a la eternidad de las vidas. Aunque en este plano solo vemos las actuales, y es normal y está bien, ¿sí? Se dice que estamos llegando a una etapa en la que pues, los humanos ya no tenemos hijos, ¿no? Entonces, ahora el humano se va a rejuvenecer y va a haber otro tipo de karmas, ¿no? Y otra forma, no sé, de crecimiento. Pero siempre la forma correcta y natural es la mejor.
Y aquí en la Gita se expone lo más sincero y más simple de esto. Más sin embargo, si se tiene, por ejemplo, los ensayos de Gita, ¿qué es esto? ¿No? Sí se tiene bastante material para de verdad profundizar y entender cada uno de los aspectos de la Gita. Y pues los invitamos a seguir aquí en estas pláticas. Vamos a mover esto otra vez para que podamos leer. Entonces se decía esto, ¿no? Que el Kurukshetra es el campo de batalla. A ver, Ruiz, adelante, ¿quiere hablar? Sí, hola, buenas noches, bendecidas noches para todos, maestro Alfonso, ¿cómo está? Ah, muy Tengo bien. una consulta. Estaba escuchando atento algunas menciones y comentarios que realizabas. Y me surge una consulta, una duda, ¿no? No sé si puntualmente en el Bhagavad Gita habla sobre la aceptación de las diferentes religiones para el camino hacia Dios, o lo habla Sri Aurobindo, o no sé si en el Mahabharata de repente también se toca ese tema, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no pertenecen a alguna religión o algún culto, más sí tienen un desarrollo de su espiritualidad? ¿Se toca también ese punto en alguno de estos, en alguna de estas enseñanzas? Sí, de hecho él menciona que, me gustaría realmente tenerlo a la mano, pero sí él menciona que hay varios tipos de buscadores, sí, el del conocimiento, que estudia mucho y todo, ¿no? El que renuncia, que viene siendo como el sanyas, como el devoto de un templo o algo así, pero el que él más quiere es al devoto de él. Eso es lo que dice aquí en la Gita. Aquí en la Gita realmente no se maneja la religión como tal, pero sí se toma en cuenta la tradición de esa época de la India. O sea, estamos hablando que sí está basada en lo que es Vedanta y en el hinduismo. Y no menciona ninguna otra religión. En sí, sí, Aurobindo sí hace hincapié en eso. Cuando nos presenta nuestra necesidad de la Gita y cuando también en ese ensayo donde dice del corazón de la enseñanza, sí, sí resalta mucho eso, de que nosotros tenemos distintas posibilidades ahora. De hecho, eso dice también decía también, no sé si escucharon, que estamos en una época en donde está llegando mucha información, sí, por todos lados. Entonces, en sí, la enseñanza de la Gita no es ajena a ninguna religión. Sí, de hecho, ni siquiera, por así decirlo, es un diálogo religioso. O sea, no es tampoco eso. Es más bien el momento exacto en el que ocurre esta crisis y esta ayuda y esta salvación. ¿Sí? De hecho, lo que más se puede ver en la Gita es precisamente eso, ¿no? Que no tienen mucho tiempo. Arjuna no tiene tiempo de quejarse, no tiene tiempo de discutir tanto las cosas, por eso eso pasa en 18 episodios, o sea, pasa rápido. Es que será una hora, media hora, no podríamos saber. Sí, pero no ocurre como una doctrina especial, sino que se sale de todas las doctrinas y invita porque se mencionaba también que, que se acepta el evadir el Dharma, ¿no? Como por ejemplo lo hizo en su caso Buda, al salir de dejar ser rey e irse a ver el mundo, ¿no? Y en este caso es al contrario, ¿no? Lo invita a cumplir su deber, porque no va a haber de otra. ¿Me explico? Entonces, aquí más que nada en las explicaciones de la Gita y en todos como se diga, comentarios o análisis, siempre lo van a enfocar a la tradición que se sigue. Si por ejemplo uno lee un Gita de los Vaishnavas, van a hablar de Bhakti, ¿no? De la devoción. Y todo se puede relacionar con Bhakti. A pesar de que diga aquí la enseñanza es
por Sankhya, que es el conocimiento y así, o la renuncia, que es Sanyas, ¿no? También ellos llevan un tipo de renuncia. Y en sí se puede, de hecho me llama mucho la atención cómo nombramos que es la batalla de la vida, porque te lo muestra no tanto como algo que tú debas seguir como doctrina, sino como un manual para enfrentar esta batalla, ¿vale? Entonces, para entender un poquito más de lo que trata esto, ya entramos en el ensayo 6. No sé si quedó un poquito claro ahí al respecto. Sí, el ensayo 6. Todo claro con Ah, ok, las... perfecto. Dice, el hombre y la batalla de la vida. Es el ensayo 6. Dice, también se mencionaba en el anterior, no lo dije, pero sí, se decía mucho acerca de que no hay construcción sin destrucción. Sí, el Kurukshetra es precisamente eso, el campo de la destrucción. Sí, donde ocurrió esta guerra y donde se ve como la destrucción de lo que ocurre en nuestra mente, que vendría siendo nuestros apegos, nuestros deseos, ¿no? Y todo eso que nos enlaza en el mundo. Presentan aquí, dice, el divino Auriga de Kurukshetra se nos revela por un lado como el guía omnisciente de todas las criaturas y del otro lado como el tiempo, el destructor, que aparece aquí para eliminar a todas estas personas. Sí, o sea que en esta Gita se ve a Dios como el bueno y como el malo, por así decirlo. Sin embargo, en todo lo que es la enseñanza de la Advaita Vedanta, esa dualidad no existe, no es real, solo está en la mente. Sí, porque para nosotros vamos a ser siempre los buenos, para el enemigo siempre ellos van a ser los buenos. ¿Va? Dice, si aceptamos todo lo que la Gita acepta, la existencia de Dios, que se menciona que es el omnipresente, omnisciente, omnipotente, y aún así, por siempre, el trascendental, el ser trascendental, que manifiesta al mundo en sí mismo y que no es esclavo, sino el Señor de su propia creativa conciencia. Entonces, el ser humano debe comenzar desde un enorme y difícil acto de fe. ¿Va? Entonces, esto lo puse en mayúsculas porque es demasiado importante, ¿no? El ser humano debe comenzar desde un enorme y difícil acto de fe. Realmente cuando uno está tirado en el suelo, de que le pasaron cosas o tiene algún conflicto interior, lo que lo salva a uno es la fe, ¿no? Cuando uno no tiene nada, cuando uno no tiene a Krishna a un lado, ¿no? A pesar de eso, que él tiene a Krishna a un lado, aún así necesita iniciar con un enorme acto de fe, ¿sí? Y la fe es cuando tú no sabes nada, uno no tiene conocimiento, ¿no? Uno no sabe si realmente es Dios, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Entonces uno tiene fe, ¿sí? Y la fe es algo que solo experimenta alguien que la tiene o que la vive. No se puede explicar, al igual que cualquier cuestión espiritual, ¿no? Es por así decirlo, por eso dice debe comenzar, porque es como el inicio de toda espiritualidad. ¿No? Tener fe, pues en Dios. ¿Sí? Al encontrarse uno mismo en el mundo que aparentemente es un caos de poderes en conflicto, un choque de fuerzas vastas y oscuras, una vida que solo subsiste por un constante cambio y por la muerte, amenazada por todos lados por el dolor, el sufrimiento, el mal y la destrucción. Él tiene que ver a Dios, omnipresente en todo, y estar consciente de que en este enigma hay una solución que está más allá de esa ignorancia, en donde se reconcilia con un conocimiento, y él puede tomar la decisión.
aunque se le esté pidiendo que mate, porque él debe tener fe en Dios. ¿Sí? Está muy duro esto porque nos está poniendo al mundo como lo peor, ¿no? A lo que uno se lanza al estar aquí, ¿sí? Dice que fuerzas vastas y oscuras, ¿sí? Y esto nos lleva a un constante cambio, ¿no? Que ese constante cambio nos genera dolor, sufrimiento, ¿sí? Y destruye todo, ¿va? Entonces, ¿por qué es una batalla? Porque estamos constantemente batallando con toda esta destrucción, porque siempre, por así decirlo, tenemos la ilusión de que va a haber algo, ¿sí? Pero no tenemos que tener, aquí nos invita a no tener la ilusión de que vamos a lograr algo o a ver algo, sino que tener fe ¿en qué? En Dios, ¿no? Eso es lo que nos pide aquí, como un inicio nada más. Mm, Todo pensamiento o fe humana que esté activa y afirmativa, ya sea teísta o ateísta, panteísta o panteísta, de hecho implica una actitud de ese tipo, admitir y creer. Renzo Ruiz, diga. Sí, profe, gracias. Eso que se comenta de, de la acción de matar, ¿no? Que en sí Krishna le menciona a Arjuna. Eso es algo que también se ve mucho en el cristianismo, ¿no? Y en otras religiones, que justamente hay este tipo de actos, pero como en el nombre de Dios, ¿no? Y la pregunta es que si, claro, se entiende de que Krishna es el todo, es Dios, Él es quien bendice a Arjuna para que el acto de asesinar no genere un karma negativo, ¿no? Es como que si el acto se da bendecido por Dios, el ser no se polariza, ¿no? No sé ¿Cómo decirlo? Es como que si la intención no es dañar, sino eh, por devoción, ¿no? Por fe, uno lo realiza. Entonces, como que el acto tiende a cambiar el concepto. No sé si lo estoy diciendo bien o si me estoy expresando bien. O sea, Sí, se por más que entendió el acto bien. pueda ser similar, u otro, alguien que mata por negatividad, por cualquier emoción negativa, y alguno que realice el acto de matar, pero con bendición, ¿no? Por devoción, es ahí donde estaría el aprendizaje de esta parte del Gita. No sé qué Sí, sí se concepto. entendió bien. Sí, sí. A lo que le invita Krishna a Arjuna es a actuar libre de apego, ¿no? Entonces, el acto que a él le toca realizar es precisamente guerrear, ¿no? Porque él es un guerrero, ¿va? Eh, Creo que aquí se puede puntualizar un poquito la diferencia en lo que es una guerra de religiosa, por ejemplo, y lo que viene siendo esta batalla como épica, ¿no? O batalla o guerra de fuerzas, porque se distingue que esta guerra fue precisamente en el cambio de era. Entonces, era completamente inevitable. ¿Sí? En el caso de las conquistas cristianas, bueno, que más o menos entiendo que va por ahí, o estas guerras que hay entre religiones, ¿no? Musulmanes, todo esto más bien es lo que nos decía Aurobindo, que es la fuerza del alma, ¿no? Realmente se mueve gente y es muy poderosa todo esto, porque sí se puede llegar a creer que uno está siendo devoto y hacer algo fuera, totalmente fuera de la realidad, ¿no? De lo que vendría siendo tu verdadero deber, ¿no? Por eso sí se tiene que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? De que para empezar sí se puntualiza bien que
que Arjuna es guerrero, porque en la India ya también les mandé escrito cuáles son las diferentes castas, ¿no? Una es la de los maestros, otra es la de los gurus, otra es la de los comerciantes, y están los guerreros, ¿no? En este caso se llaman Kshatriya, ¿no? El guerrero. Entonces, a diferencia por así decirlo, una guerra campal entre, no sé, una manifestación de personas, ¿no? Realmente aquí se puntualiza muy bien esto. A quien le toca ir a la guerra es a los guerreros, ¿sí? Y en India se tenía mucho cuidado de precisamente escoger a personas aptas. Entonces los maestros, los que eran los como comandantes, ¿no? O que entrenaban a los guerreros, siempre hacían pruebas acerca de la naturaleza de cada uno de los que iban a poder ser. Entonces se mandaba, tú vas a ser político, tú vas a ser comerciante, y así, de acuerdo a las castas, ¿no? Se menciona mucho y llama mucho la atención de que la última casta de los intocables, y que son los que recogen a los muertos, y sí, todo eso lo vamos a explicar, yo creo que por ahí en uno de estos videos shorts que hacemos. Por aquí tenemos a Ángel. Ángel, adelante. Buenas noches para todos. Yo tenía una duda. La batalla de esa batalla que se figura en el budismo de Krishna y Arjuna, no es más bien, bueno, también hace referencia a esas luchas internas que tiene el ser humano con su ser interior, ¿no? Pues porque él tiene que enfrentarse a su familia, lo que nos has estado explicando durante tiempo, entonces, más que es como lo invita al desapego, ¿o estoy equivocado? ¿O cómo lo interpretas? Precisamente es al desapego y precisamente lo que mencionas. Este libro no trata de que la gente vaya a la guerra, no trata de que, pues sí, hay guerras y hay que guerrear. No, trata precisamente de eso, de lo que pasa en el interior. Todo esto se puntualiza para que se viva interiormente, ¿sí? Por eso, la batalla de la vida es la batalla interior, no la batalla que vas a tener con tu esposa, ¿no? O con alguien, ¿no? Que se te atravesó en el tráfico. Es lo que pasa dentro de uno. Y eso también llama la atención tu pregunta, porque sí tiene que ver con esas cosas interiores que uno debe vencer, ¿sí? Los conflictos realmente son interiores, ¿sí? Los problemas realmente están solo en la mente, ¿va? Entonces, aquí se va a ir explicando por qué es que uno tiene esos altibajos, ¿no? Sobre todo lo que se hablaba en uno anterior sobre los guna, que dediqué un poquito de espacio a explicar eso, porque aquí se explica más a fondo el perfil de cada uno de las cualidades que tienen las personas. Y es precisamente eso lo que nos da la personalidad de cómo somos, que viene siendo nuestra naturaleza, ¿va? Entonces, la Gita en el fondo lo que quiere es que seamos nosotros, conozcamos nuestra naturaleza, nuestra naturaleza física, psicológica y espiritual, y podamos trascenderla, ¿va? No solamente tener un control y una manipulación completa de ella, sino que sea simplemente una fiel sirviente de Dios, ¿no? Como se dice, o sea, se puede reinar en el mundo o servir en el cielo, ¿no? Sí, servir en el paraíso, se dice. Entonces lo que se busca aquí es que uno, por así decirlo, como tú decías, tenga ese desapego, no solo de las cosas materiales, sino también de nuestras propias tendencias psicológicas y mentales, ¿no? Pero aquí más adelante se va a ir explicando bien es esto, ¿no? ¿Dónde ocurre la batalla de la vida? O sea, en sí es en la mente, pero ¿cómo es que en la mente ocurre una batalla, ¿no? Eh, Muy bien, gracias Ángel. ¿Algo más por ahí? Antes de continuar, ya no sé dónde me quedé. Bueno, sí, dice cualquier tipo de fe, ¿sí? O sea, por ejemplo, si uno cree que puede ser el mejor en su trabajo, eso es tener fe en uno, ¿no? Tener fe en que uno puede ser mejor, tener fe en que uno puede superar, ¿no? Cualquier cosa, sí, requiere, cualquier acto que nos levante
es porque tenemos fe, en el fondo, ¿no? Dice, admite todos los desacuerdos del mundo, cree en algún principio superior de Dios, o sea, cualquier tipo de creencia, ¿sí? Creen, por ejemplo, cualquier religión, admite los desacuerdos del mundo, cree en algún principio superior de Dios, un ser universal o una naturaleza que nos permitirá trascender, superar y armonizar estas discordias. O quizá hacer las tres cosas a la vez para así entrar en una armonía trascendiendo y superando. ¿Sí? La Gita acepta este hecho y en un momento de transición y de crisis, como muchas veces se experimenta en la historia, grandes fuerzas entran en conflicto y ocurre una gigantesca destrucción y una reconstrucción, tanto desde el punto de vista físico como intelectual, social, moral, religioso y político. Aquí está hablando de esas grandes transformaciones, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, como esta gran guerra, que también se podría decir que fue una guerra mundial, ¿no? Y hacen que cambie absolutamente todo, ¿no? Políticamente, moralmente, la cultura, ¿no? Y eso está ocurriendo también todo el tiempo, no necesariamente porque haya una superguerra, ¿no? Asimismo, un niño obviamente no va a... Si es lo que más quieren los niños, ¿no? Crecer. Ya estoy grande, ya hago esto, ¿no? Ya voy acá, ya sé hacer, ya sé leer, ¿no? Y entonces empieza a ver ese crecimiento, ¿no? Y como decía, pues viene de la fe, ¿no? Por ejemplo, un niño, de quien tiene más fe en sus papás, ¿no? Eh, Después, la Gita acepta la necesidad de esas crisis tan dementes, no solamente en lo moral, la lucha entre la justicia y la injusticia, entre la ley del bien y las fuerzas que se oponen, sino también en el aspecto físico, la batalla en la cual hay una lucha física que representan estos poderes antagónicos. ¿Sí? O sea, lo ve como algo interior, como algo de la mente, ¿no? Pero también como puede ser en lo físico, ¿no? Como se ve aquí que fue una guerra. Una guerra universal llena de amargura y de odio irreconciliable es el modo más directo en que el medio triunfante en el que el hombre moderno ha encontrado para establecer la paz universal. Eh, sí, es como siempre va a surgir esto, ¿no? Como, ¿qué dice la Gita? O sea, ¿qué dice Aurobindo? Como que oír esto, ¿no? Nos causa a nosotros, a cualquier persona sensata diría, ¿qué estás diciendo, no? Sí, una guerra universal llena de amargura y de odio, pero porque así es, o sea, no porque Dios quiera, de hecho, sino porque es a lo que ha recurrido el hombre, ¿no? Como su última solución. Y es lo que funciona, entonces es lo que pasa, ¿no? Por eso puede haber ejemplo común en la familia, ¿no? Que puede haber un problema ahí guardadito y no pase algo porque se sale todo, ¿no? Y genera cambios catastróficos dentro de la familia, ¿no? A veces para bien, por ahí alguien habló, perdón, no vi quién era. Adelante, levantaron la mano. Sí, Renzo, nuevamente. Adelante. Justamente eh, siguiendo y prestando atención a la clase, eh, una forma de ver, entiendo yo, el Bhagavad Gita es interiorizándolo, ¿no? Como la batalla interior, ¿no? La batalla del alma. Pero también se puntualiza en muchos de los aspectos, en muchas de las partes, como justo acaba de mencionar, de que efectivamente es una guerra, ¿no? Es una guerra, es una guerra, física. Este, y yo poco he leído, la verdad que mm, no soy muy conocedor de este conocimiento, pero eh, recuerdo que Krishna le dice a Arjuna
como que aquel que conoce la verdad y de que todo es eterno, no escapa a la batalla o algo así, ¿no? O sea, no teme el matar, no teme el asesinar, ¿no? Sí, sí, creo que era Porque sabe que el el 3. espíritu es eterno, ¿no? Sí. Entonces, que no, realmente no está matando, ¿no? Por eso es que yo decía, más Ujú. o menos entendía que cuando hay la bendición de Dios, la bendición del todo, el acto no tiene, o sea, el acto es más bajo una responsabilidad que bajo una culpabilidad o victimismo, ¿no? Más o menos por ahí lo asociaba. No sé si... Sí, 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 es así. Sí, lo que sucede es que realmente, eh, uno va caminando y aplasta una hormiga. Es como que, bah, no fue mi intención. Más sin embargo, si uno va directamente con alguien a agredir con un odio, ¿no? No solamente físicamente, podría ser incluso solamente verbalmente o con un plan, ¿no? Interior de agredir. Es el clásico, tú quieres lanzar un veneno, pero tú mismo te lo comes. O sea, y eso es realmente lo que ocurre en el karma, ¿sí? Cuando uno lanza algo, no lo está lanzando a nadie más que a uno mismo. Cuando uno está odiando a alguien por algo, ¿sí? El odio no le llega a la otra persona realmente, ¿sí? Sabemos que por medios metafísicos y todo eso, sí puede haber una intervención, ¿no? Puede haber una sugestión, ¿no? Mas, sin embargo, en una persona preparada no va a pasar absolutamente nada de esto, ¿sí? Que es lo que se busca también aquí. Y entre más libre esté uno de todas estas leyes, ¿sí? De hecho, eso también se menciona, no sé quién lo mencionó, que el hombre entre menos leyes lo atrapen, más cerca está Dios y más libre es, ¿sí? Entre más leyes le obedezcan a uno, más arraigado está al animal o al cuerpo, ¿sí? Entonces, es bonito lo que mencionas porque sí se entiende correctamente y a veces es difícil decirlo, ¿no? De que sí, es que él está obligado y se le motiva a que mate, ¿no? Pero en sí la guita nos invita a que lo veamos como algo más interior y más profundo, así como también lo mencionabas. Sí, entonces aquí un poquito fuera del contexto de todo esto, sí se menciona, dice Aurobindo que se espera que de acuerdo a la tradición que es solo un determinado grupo de personas las que son aptas y que tienen las condiciones físicas e intelectuales y morales y son quienes se encarguen de cuidar a los demás. Sí, aquí es cuando ya trata un poco de esclarecer que solo el guerrero es el que tiene que ir a la guerra, ¿no? Entonces dice, aquí ya viene la explicación un poquito más de todo esto, ¿sí? Que es en sí de donde viene toda esta batalla, por así decirlo, o así nos lo plantea Aurobindo, que son los tres modos o cualidades de la naturaleza, ¿sí? Dice los tres gunas o cualidades esenciales o modos de la energía del mundo y de la naturaleza humana. De la naturaleza humana, perdón. Sí, ya habíamos hablado un poquito, hice un breve resumen porque todo el tiempo se está mencionando estas cualidades y, y son parte de todo lo que es el sistema Sankhya o lo que es la Vedanta, ¿no? Siempre se mencionan y son muy completas. En sí no tienen traducción y pues se deja así como tal. Siempre se menciona Sattva, se menciona Rayas o se menciona Tamas. En algunas tradiciones se les dice hasta Sattva-guna, Rajaguna, Tamaguna, ¿no? Pero nosotros las nombraremos así tal cual. Sattva, Rayas y Tamas. ¿Sí? Para que recuerden bien esto, es muy importante. Sattva es el modo del equilibrio, el conocimiento y la satisfacción. ¿Sí? Rayas es el modo de la pasión, la acción, la emoción conflictiva. Y tamas es el modo de la ignorancia y de la inercia. ¿Va? Estos modos nunca están separados, ¿sí?
Y estos modos, por así decirlo, casi nunca están estables. Se puede decir que siempre están estables, pero en una dimensión cósmica, ¿no? Entonces lo que se nos presenta a nosotros es esta gran guerra de fuerzas, ¿no? Que es precisamente entre estas tres. Y acaba de explicar más a fondo, ¿no? Primero viene Tamas, ¿no? Un hombre o una persona dominado por Tamas, dice, el hombre no se enfrenta al choque de fuerzas y energías del mundo que da vueltas a su alrededor y convergen sobre él, sino que más bien las evita. Y el hombre tamásico no se mete en problemas, prefiere estar en su casa, ¿no? No sé. Pero más o menos es precisamente el tipo de humanidad que vivimos. Sí, realmente ahorita es la que más predomina en todo el mundo, es Tamas. ¿Va? Por eso vemos que los que están rayásicos o más listos se apoderan del mundo, ¿no? Dice, el hombre tamásico procura de alguna manera sobrevivir para subsistir mientras pueda, abrigándose en la fortaleza de una rutina establecida de pensamiento y acción en la cual se siente cómodo, hasta cierto punto protegido de la batalla y capaz de rechazar las demandas que hace su naturaleza superior con toda esta actividad, excusándose de aceptar la necesidad de un conflicto un poco más grande, del ideal de un esfuerzo y de una maestría en dominar las situaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, pues un tamásico no va a ser el guerrero. Definitivamente el tamásico, cuando empieza la guerra, ya te lo aplastaron, ¿no? Ya tiró el arco y lloró, no. Sí, ahorita se va a explicar por qué precisamente Arjuna, que es el guerrero sátrico rayásico, ¿no? Se describe como que él es rayásico, pero también tiene esa cualidad de sattva, ¿no? Que el equilibrio, ¿no? Pero bueno, aquí está explicando lo que es tamas, ¿sí? La inercia, el huevón, ¿no? El huevón es el tamásico. También el listo que puede controlar y mandar a hacer a alguien algo, también se puede decir que entra dentro de tamas, ¿sí? Rayas. El hombre dominado por rayas se lanza a la batalla e intenta utilizar el juego de fuerzas para su beneficio. Mata, conquista, domina y goza, ¿sí? Es el guerrero, es el conquistador, es el que domina en los deportes, por ejemplo, ¿no? El político líder que, que después se lleva todo, como ha pasado aquí en México, ¿no? Ayudado por cierta medida. Aquí lo que va es que también estas guna se combinan, ¿no? No es que sea 100% rayásico, no es que sea siempre hay un dominio de por lo menos dos. Dice, ayudado por cierta medida de la cualidad sátuica, hace de la lucha un medio para incrementar ya sea sus posiciones, su dominio, su alegría o su poder. La batalla de la vida se convierte en su deleite y en su pasión, parcialmente por su propio bien, por su propio sentido de poder y parcialmente como un medio de incrementar un desarrollo natural, ¿sí? Aquí nos está hablando de esa cualidad sátrica que ayuda al rayásico a no perderse en la pasión, el deseo y toda esa magnificencia que te puede traer el ser una persona activa, ¿no? Una persona dominante, ¿no? Hasta cierto punto, porque domina a quién, pues sobre todo a los tamásicos, ¿no? Y él busca desarrollar su ser, su naturaleza más pura, ¿no? O sea, él busca todo esto para estar bien, ¿no? El que está combinado con rayas y sattva. Ahora nos vamos con sattva, ¿sí? La persona dominada por sattva procura el medio de luchar, no, el medio de la lucha, o sea, de la batalla, un principio de ley, de derecho, de equilibrio, de armonía, de paz y de satisfacción.
Sí, es esa persona que prefiere estar en paz que meterse en problemas. Es muy diferente a la persona que no quiere problemas, sino que más bien el sátrico tiene una capacidad de resolver de una forma más satisfactoria, más armónica. Es esa persona que me recuerda mucho el perfil de Jefferson, ¿no? Que saben tener esa disciplina interior, ¿no? Para llevarte a una armonía, a un equilibrio más general. El sátrico no solo se preocupa por sí mismo, sino que está más al pendiente de todo, ¿no? El sattva puro. Acá habla más sobre ese hombre. El hombre puramente sátrico busca todo eso, pero interiormente, ya sea para sí mismo o con un impulso de comunicarlo cuando se lo consiga a otros seres humanos, pero generalmente por una especie de desapego interior y un rechazo de la lucha externa y del torbellino de la vida activa del mundo. Sí, es al que ya no le interesa andar allá en las fiestas, que ya es más dedicado pues, a esto, ¿no? Eh, el sátrico puro, por lo general son personas que uno considera más elevadas, ¿no? Mas, sin embargo, pues es uno de estos desdoblamientos nuevos de la mente que hace y que nos oculta, ¿no? Porque realmente simplemente es sátrico. Está dentro de las mismas tres, ¿sí? En algún momento pasa algo y ya se volvió rayásico y ya tiene deseos y no saben por qué. O ya se tiró al desenfreno de la inercia y no quiere hacer nada, la entrada de depre, y entonces hay una cierta confusión. Y se tiene en cuenta que muchas veces las personas sátticas puras son las que les cuesta más trabajo enfrentar dificultades, ¿no? Cuando se caen. Por ejemplo, Arjuna en este caso, que él no era puramente sátrico, sino que traía mucho de esto de rayas, ¿no? Pero precisamente en ese momento de crisis, como siendo un sátrico rayásico, su naturaleza naturalmente escapa hacia Tamas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se deprime, llora y entra en toda esa inercia, ignorancia, ¿no? Dice, pero si la mente sátrica acepta parcialmente el impulso rayásico, procura más que imponer este equilibrio y armonía en la lucha y el caos aparente, procurando la victoria por la paz, el amor, la armonía y por sobre el principio de la guerra, más por sobre encima del principio de la guerra, la discordia y la lucha. ¿Sí? Si domina más sattva que rayas, entonces este rayas nos va a impulsar a movernos y a actuar, ¿no? A buscar esa armonía sobre todo y esa paz. Sí, entonces el sátrico ya está más inclinado a cosas espirituales, se podría decir, ¿sí? O también pueden ser filantrópicas, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos va a describir ya bien cómo es Arjuna, ¿no? En cuanto a esta naturaleza, ¿va? Y de cierto modo no se recomienda mucho indagar en que si yo soy más sátrico, yo soy más rayásico, yo qué soy, ¿no? Sí se puede llegar a saber bien, pero recuerden que aquí la importancia no es escribir qué soy, sino más bien darse cuenta que esto es la naturaleza, actuando, ¿sí? Y es precisamente lo que nos tiene, aparte del deseo, aquí, ¿no? Como en este ciclo de la vida y de la muerte. Arjuna es el Kshatriya. Kshatriya es el guerrero, así se les llama a esa casta. El hombre rayásico que gobierna sus actos rayásicos a través de un ideal sátrico. Él avanza a esta gigantesca lucha en este Kurukshetra con la total aceptación de la alegría de la batalla, pero con una confianza orgullosa en lo correcto de su causa, ¿sí? Él va orgulloso de que va a combatir, pero sabe que él tiene la causa correcta. Él avanza en su rápido carruaje, destrozando los corazones de sus enemigos, ¿sí? Porque no es lo mismo que te enfrentes a alguien a que te enfrentes a Arjuna, ¿va? El mejor arquero, el mejor guerrero, y va contra ti, ¿no? Porque él desea que lo vean como el campeón.
Y ese es un nombre que se usaba mucho antes, ¿no? El campeón era el mejor, el que mandabas a esos combates de uno a uno, ¿no? Eh, que él desea que lo vean como el campeón y que su causa es la causa de la justicia y la causa de ellos de la injusticia. ¿Sí? Entonces él cuando llega al Kurukshetra, cuando nos presenta, ay, en esto nos habla un poquito de cuando, antes de que le pasara la crisis, ¿no? Cómo él se acerca y cómo él se ve a sí mismo. Sí, como yo estoy aquí para hacer lo correcto, ¿no? Y va muy bien, ¿no? Y dice, pero ¿qué ocurre cuando se enfrenta a la realidad que hay amigos, familiares y maestros en ambos bandos? ¿Sí? Toda esta confianza se destroza dentro suyo y él es arrastrado de su actitud habitual y de la base mental de su vida y es por entrar en esa última cualidad. O sea, a él no le queda de otra más que como es sátrico rayásico, la última cualidad es la tamásica, ¿no? Dice, entrar en esa última cualidad, la tamásica, que en el hombre rayásico lo hace sentirse temeroso y rehuir a la lucha. Y es muy interesante cómo nos describe Aurobindo esto, ¿sí? Porque él sigue siendo un humano, o sea, él es el guerrero excelente, ¿no? Que va orgulloso a la guerra y cuando se da cuenta de algo, se le cae todo y entonces entra en tamas, precisamente porque está algo por ahí. Alguien, por ahí se desactivó un micrófono. Ya, creo que ya. Y porque así es como actúa la naturaleza, ¿no? Como uno está enrollado en esto y no se puede librar. Y precisamente dice, es una caída hacia el principio de la ignorancia y la inercia, hacia tamas. ¿Va? Vamos a ver qué nos han escrito. La Gita es como una Biblia. Ya habíamos dicho que es como una pequeña parte de la Biblia, ¿va? Como si tomaras la pasión de Cristo o esa parte y la leyéramos. Que viene siendo como la parte más cruel de la Biblia, ¿no? Un poquito aquí también. Gracias por responder. Alguien se retira. Va a estar grabado para que lo puedan ver, ¿sale? Muy buenas noches, Ángel. Gracias por acompañarnos y participar. Entonces, él de ser el sátuico, rayásico, ¿no? Que viene siendo, por así decirlo, la cualidad más elevada, ¿no? Kaya Tamas, ¿sí? Recordemos Tamas. No se enfrenta al choque de fuerzas y energías del mundo que dan vuelta, o sea, él no quiere enfrentarlo, ¿va? Él no puede, en ese momento que cae en tamas, no puede hacer nada, más que llorar, por así decirlo. Entonces, aquí viene esta palabra sanyasa, que es parte también de las que más suenan ahí en la Gita, ¿no? Sanyasa significa renuncia, ¿sí? Pero precisamente no se trata de renunciar al no hacer, sino renunciar al mismo acto haciéndolo. Es ver la acción en la inacción, es ver el mundo operando desde una luz, no como si fuera uno este mundo, sino como uno, siendo esa luz. ¿Sí? Esa luz y esa búsqueda de esa luz es lo que se llama sanyasa. Dice, uno debe renunciar a la vida y a la acción y a los modos de la naturaleza, pero tiene que ser a través de una u otra de estas tres cualidades. Porque también, Aurobindo aquí es muy claro, porque también muchos piensan que solamente el sattva, el hombre sattva es el elevado, ¿no? El sáttvico es el mejor. Como ahorita yo pensaba, se podría decir que es la sáttvica rayásica es la mejor, podríamos decirlo así, pero en sí no, porque aquí dice que también cualquier
desde cualquiera de estas tres cualidades, es como forzosamente uno tiene que atravesar esta trascendencia, ¿no? Sí, es como tu mismo obstáculo es tu medio. Y eso lo usa mucho Aurobindo, ya habíamos compartido ese de que cuál es tu meta, ¿no? Y en él nos explica que todo lo que fue un obstáculo es la ayuda también. Entonces, en este caso, las tres guna y sus combinaciones son precisamente a través de ellas que se llega al contacto. Y esto está ocurriendo en todo el tiempo. O sea que todo el tiempo tenemos la oportunidad de trascender, ¿no? Y como decíamos, en la Gita precisamente se habla de eso, de que no tienen mucho tiempo, ¿no? No tienen, y uno no tiene mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, sí, cuando uno se pregunta qué estoy esperando, qué es lo que cuando uno realmente se pregunta, qué estoy esperando, ¿no? Para ya de verdad dejar estas creencias, todo esto que me tiene encima, ¿sí? Y esta naturaleza, es cuando ocurre algo, ¿sí? Dice, debe renunciar a la vida y a la acción. Muy difícil, ¿no? Renunciar a la vida, porque podemos decir, sí, yo hago, pero sin hacer. A veces eso pasa naturalmente, ¿va? Pero renunciar a la vida, ¿no? Sin dejar de vivirla, obviamente. Y a los modos de la naturaleza. Aquí es muy importante porque estos modos de la naturaleza son los que representan realmente esa guerra de fuerzas o ese confrontamiento antagónico, ¿no? Del que se refiere la Gita. Dice, este impulso, ¿no? Para renunciar puede ser tamásico, un sentido de impotencia, temor, aversión, disgusto, horror al mundo y a la vida, ¿sí? Entonces, este es precisamente el que hace despertar a Arjuna. Y él lo dice aquí mismo, que para despertar al hombre a veces es necesario que tocar en sus partes más sensibles, sus partes más sensitivas, ¿no? Que le pasan cosas, que lo muevan, ¿no? Y entonces no rechaza tampoco la Gita esa reacción tamásica de Arjuna, de echarse para atrás, ¿no? Sino que también es un medio, ¿no? Porque aquí dice que tiene que ser por alguna de estas tres cualidades. Entonces el impulso tamásico es precisamente por eso, ¿no? El disgusto, el error, el miedo a veces, ¿no? Entonces ya uno busca a Dios, ¿sí? Incluso la confusión, ¿no? Dice, o puede ser de la cualidad rayásica que tiende hacia tamas, un impulso de mareo ante la lucha, el pesar, la desilusión, que rehúsa aceptar cualquier torbellino en la actividad con sus dolores y con ese descontento eterno. ¿Sí? Entonces el rayásico abrumado por tamas, ¿sí? No se siente cómodo al luchar ya, ¿sí? Ok, yo estoy aquí, ya gané tanto, ¿no? Pero sigo impulsado por esta inercia de seguir haciendo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces viene un pesar a la acción. Si esta actividad ya me cansa, ya es dolorosa, ¿no? Y siente ese descontento con lo eterno, como dice aquí, ¿sí? Son esas personas que a lo mejor ya hicieron todo y aún se sienten vacías, ¿no? Eso, esa cualidad rayásica, tamásica, en ese sentido, también te hace reflexionar y volver a buscar eso, ¿no? En la renuncia. Otro impulso al sanyas o a la renuncia puede ser de rayas tendiendo a sattva. Un impulso a llegar a algo superior, a cualquier cosa que pueda llevar a la vida a conquistar un placer más elevado, a aplastar la vida misma con el pie de una fortaleza interior que procura romper todo lazo y trasciende todo límite, ¿sí? Entonces el rayásico ya es el que está luchando y haciendo todo con tal de obtener
impulsado por Sattva, ¿no? Él se está esforzando y está haciéndolo todo ya para buscar eso, ¿sí? Entonces este ya viene siendo un grado más activo en cuanto a esta renuncia interior que aparece, ¿no? Que se impulsa, que viene como un impulso natural, ¿sí? Es como que la vida, no importa en qué estado de la naturaleza estés, siempre te está llamando a que renuncies de ella misma, ¿no? Dice, o puede ser sátuico, o sátuico puro, es decir, una percepción intelectual de lo vana que es la vida y de la ausencia de algún objetivo real o de una justificación para esta existencia mundana que se repite en ciclos, o que quizá de una percepción espiritual de aquello que está más allá del tiempo infinito, de lo silente, de lo que tiene de lo que no tiene nombre, de lo que no tiene forma, de la paz que todo lo trasciende. Entonces el sátuico, el que tiene sátuico más puro, este mismo sattva, ¿sí? Esta misma como quietud, estabilidad, lo hace ver que este mundo no tiene un objetivo real aparente, ¿no? Y siempre se está repitiendo, ¿no? Por más en paz que esté, por más que encuentre ese silencio de repente, ¿no? Y esa paz, se está dando cuenta que este mundo no es lo que él busca, ¿no? Y aún más que, por ejemplo, el tamásico que necesita caer en crisis, él también ya está encaminado más en esta búsqueda, ¿no? Lo podemos ver en muchas personas que son muy devotas de alguna religión, o algunos de nuestros guías de aquí, ¿no? Que sí ya se nota que hay una tendencia más sátrica, ¿no? Y una ya tendencia ya a esta renuncia interior, ¿sí? Entonces quedamos que el sannyasa viene siendo la renuncia, ¿va? De hecho, el sannyasi es el renunciante. Sí, para ya nombrar a algún devoto de alguna línea espiritual en India, sannyasi, quiere decir que el gurú y todos han visto que realmente está muy desarrollado en este aspecto sátrico, ¿no? El hombre y la batalla dice, creo que ya terminamos con esto, sí. Dice, el maestro pudiera afirmar esto en otra dirección, utilizándolo como una entrada oscura a la pereza y a la paz de la vida épica. ¿Sí? Se está refiriendo a cómo, no tiene tanto contexto, pero se está refiriendo a cómo Krishna, de haberlo podido, así antes de que ni siquiera se sintiera mal, antes de que cayera en tamas, pudo haberlo liberado. ¿Sí? Dice, pues él puede purificarlo inmediatamente y elevarlo hacia esa rarísima altitud de una tendencia sátrica hacia la renuncia, pero no hace ninguna de estas cosas, ¿sí? O sea, Krishna le podría sacar esas malas vibras tamásicas y ponerlo otra vez en sattva rayas y vámonos a pelear, ¿sí? Pero no, obviamente aquí había un plan divino más profundo y una enseñanza que dar, ¿no? Por eso es que no hace nada de esto, lo deja, ¿no? Que él mismo se cuestione. Encamina al discípulo hacia una renuncia interior, que es el punto real de esta crisis y hacia donde debe ir la superioridad del alma de esta naturaleza. Sin embargo, siendo calmo y en posesión de sí mismo en este mundo, ¿sí? Le pide que no sea un asceta físico, sino un asceta interior. Un asceta es un renunciante, ¿no? Le pide que no sea un sannyas, un asceta, un renunciante de las cosas físicas, sino un renunciante de algo más interior, ¿sí? Porque cualquier apego y cualquier cosa realmente viene del interior, ¿sí? Vamos a... ¿sí? Con eso terminamos ya lo que viene siendo nuestro sexto ensayo.
eh, la batalla de la vida. El hombre, así se llama el hombre y la batalla de la vida. ¿Va? ¿Algo que quieran preguntar por acá? A ver, ¿en dónde me quedé? Matilde, sí, gracias por acompañarnos también. Sí, pues muchísimas gracias. Por favor, ¿alguna duda por ahí? Si entendimos esto, ¿no? Las guna son esas fuerzas antagónicas que siempre están cambiando, no de nosotros, no nomás en nosotros, sino en cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay rayas cuando se mueve algo, ¿sí? Aunque se mueva, no sé, un camión, hay rayas, ¿no? Sí, cualquier cosa que lleve impulso, movimiento. ¿Sí? Así hay muchos rayas, nuestro corazón es rayásico, ¿no? Está. Y eso se ve en toda la naturaleza. Hay animalitos, por ejemplo, tenemos al perezoso de árbol, él es tamásico, ¿no? Y un tigre, un león, estos son más rayásicos. Y así podemos distinguir a algunas personas. Lo importante aquí es darse cuenta que eso es la naturaleza, no es uno, ¿sí? La naturaleza actuando en uno porque uno sigue apegado a ella. Ujú. Y en otra ocasión ya hablamos sobre las guna, pero en particular en este ensayo se explica cada una y que el perfil que tiene para esto que viene siendo básico, que es la renuncia, ¿no? Recordemos que la renuncia no quiere decir no hacer, ¿sí? Es hacer sin apegarse, sin buscar el fruto de los actos, ¿va? Se les va a pasar todo el material, estas diapositivas, y les voy a repetir lo que viene siendo el análisis de la Gita. También les voy a mandar el preámbulo o la introducción de donde viene la Mahabharata, ¿sí? Porque la Mahabharata, acuérdense que también abarca la Gita, pero ahí viene la explicación de cómo fue que se inició todo este conflicto, ¿no? Y cómo fue que Krishna terminó siendo el Auriga, ¿sí? Vamos a pasarle, ¿puedes compartir los links, por favor? Para los que no tengan el chat, vamos a pasarles. A ver, ¿me ayudas, por favor, Irene? ¿Cuál links? Del Facebook Aquí al chat, ¿no? ¿A dónde lo pasamos? pues al grupo, ¿no? A los grupos. Ok, vamos a pasar a los grupos toda la información de esta clase y por ahí a lo mejor ya los dieron algunos, pero voy a ponerles los links a los videos anteriores para cualquier referencia. Por lo pronto estamos dando la clase cada 15 días. Se les va a ir empapando un poquito de material de esto. Vamos a estar trabajando haciendo algunos pequeños videos, shorts ¿cómo? Shorts. O reels, ¿sí? Para que puedan tener idea de cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando mandar uno vamos a hacer uno acerca de las castas, ¿no? ¿Cuáles son las castas que se ven en la India y qué es cada una? Porque sí se ha hablado de eso. Y también otras sobre las eras, ¿no? Kali Yuga, Hatha Yuga, todo eso. Pues bueno, muchas gracias a todos. Hariom. Estamos en contacto por las redes, por el chat, en Meta 5 y en la Vedanta, que tenemos la página y el chat de WhatsApp. ¿Vale? ¿Alguna duda, lo que más por ahí? ¿Estamos bien? Pues muchas gracias a ustedes. Xiaomi. Ah, no, eso viene siendo el celular, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Namaste, Hari Om. Estamos en contacto. Yo creo que terminamos.